En el corazón de Jerusalén, sobre el monte Moriah, yace uno de los lugares más sagrados y disputados de la humanidad. Allí, según la Biblia, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Salomón levantó el primer templo al Dios Altísimo, y siglos después se reconstruyó el segundo templo, que también sería destruido por los romanos en el año 70. Hoy, donde antes estuvo la casa de Dios, se eleva la cúpula de la roca, un símbolo del Islam y un recordatorio permanente de que el monte sigue siendo un punto de tensión, tanto espiritual como político. Para los judíos y para muchos cristianos, ese lugar es mucho más que ruinas y piedras antiguas. Es el escenario donde se espera que se cumplan algunas de las profecías más importantes sobre los últimos tiempos. Según el libro de Daniel, en ese sitio se interrumpirán nuevamente los sacrificios y se colocará la llamada abominación desoladora. Pablo habla en su carta a los tesalonicenses del hombre de pecado, que se sentará en el templo proclamándose Dios. Y en el Apocalipsis, Juan describe un templo que aún no existe, pero que es medido y contemplado mientras se desatan los juicios finales sobre el mundo. Después de la destrucción del segundo templo, los judíos exiliados nunca dejaron de recordarlo en sus oraciones, repitiendo durante siglos la frase, el próximo año en Jerusalén. Cuando en 1948 se estableció el Estado de Israel, y especialmente tras la recuperación de Jerusalén en 1967, muchos creyeron que por fin se había abierto el camino para su reconstrucción. Hoy, mientras la explanada del templo sigue bajo custodia islámica, varios grupos religiosos en Israel ya han comenzado a prepararse. El Instituto del Templo, por ejemplo, ha recreado los utensilios sagrados, las vestiduras sacerdotales y el altar, siguiendo las especificaciones bíblicas al detalle. Se han identificado descendientes de la tribu de Leví para servir como sacerdotes y se han criado terneras rojas puras, indispensables para los ritos de purificación. Cada paso, cada objeto terminado, parece acercar un poco más la posibilidad de un tercer templo. Sin embargo, ese sueño no está libre de sombras. Cualquier intento serio de construir un nuevo templo en el monte sería visto como una agresión por el mundo musulmán y probablemente desataría un conflicto internacional de enormes proporciones. Eso no impide que las tensiones crezcan cada vez que grupos de judíos ortodoxos suben a orar al monte, reclamando su derecho histórico y espiritual sobre el lugar. Para los cristianos evangélicos que interpretan las profecías literalmente, todos estos preparativos son una clara señal de que el escenario está listo para los últimos eventos de la historia humana. Según esa interpretación, el templo será reconstruido solo para ser profanado por el anticristo antes de la segunda venida de Cristo. Por otro lado, para muchos creyentes, el verdadero templo ya no es un edificio físico, sino la comunidad de quienes siguen a Dios. Un templo espiritual hecho de piedras vivas, como dice Pedro en su carta. Lo que nadie puede negar es que la idea del tercer templo sigue muy viva y cargada de simbolismo. Para algunos es la promesa de redención y cumplimiento de la palabra divina. Para otros, una amenaza que podría desencadenar una guerra santa. Y para otros más, simplemente un recordatorio de lo difícil que es separar la fe de la política en un lugar donde lo divino y lo humano siempre han chocado. Mientras las excavaciones continúan, los utensilios siguen acumulándose y las tensiones no cesan. La pregunta permanece en el aire. ¿Estamos siendo testigos de los primeros pasos hacia una de las mayores profecías bíblicas? ¿O por el contrario, es solo la ambición humana tratando de forzar el cumplimiento de los tiempos? Sea como sea, en cada piedra del monte Moriah parecen resonar las palabras antiguas y las decisiones del futuro, entrelazando el destino de la humanidad con uno de los sitios más pequeños y, al mismo tiempo, más trascendentales de la Tierra.